Bienvenidos a esta teoría de filosofía del derecho. Me llamo Alfonso García Figueroa, soy profesor de filosofía del derecho de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Bueno, hoy vamos a hablar de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Vamos a comenzar con unos apuntes biográficos mínimos. Hans Kelsen nació en 1881 y murió a los 92 años en 1973. Él recorrió muchos lugares a lo largo de su vida. Aunque nació en Praga, pronto se trasladó a Viena, de donde estudiaría y desarrollaría su primera labor, rápidamente truncada por el advenimiento del nacionalsocialismo, que le llevó a exiliarse primero por algunas universidades europeas, como Colonia o Ginebra, y luego ya posteriormente decidió marcharse a los Estados Unidos, donde pasó por las universidades de Harvard y de California, en donde finalmente trabajaría hasta el final de sus días con gran intensidad. Hans Kelsen fue un profesor ejemplar. Fue un profesor ejemplar que por su trayectoria es prácticamente el creador de esta disciplina que hoy llamamos teoría del derecho. Y aquí destaco un aspecto de su ejemplaridad. En varios de sus trabajos, Hans Kelsen se opone nada menos que a los procedimientos de los juicios de Nuremberg y del previo convenio de Londres por el cual se establece, porque le parece que simplemente no se han respetado ciertos procedimientos fundamentales, ¿no? Y si digo que es ejemplar es porque precisamente Kelsen está aquí defendiendo la situación de quienes habrían intentado acabar con su vida en su condición de judío, de haberse quedado Kelsen en su propia patria, ¿no? Así que quizás es algo que debamos aprender de Hans Kelsen. La objetividad, la racionalidad no deben enturbiarse por nuestras personales valoraciones. Y esta es una gran enseñanza de Kelsen, pero desde luego no es la única y no es la que nos ha traído hoy aquí. Hoy vamos a hablar de la teoría pura del derecho. Y para hablar de la teoría pura es fundamental comenzar hablando de qué es la pureza para Kelsen, en qué consiste este ideal metodológico que él defiende en este. Bueno, aquí está mi viejo volumen del año 90, ¿no? de Hans Kelsen. Esta segunda edición de la teoría pura del derecho. Existe una versión primera, muy anterior y mucho más simplificada, que él fue reelaborando hasta dejarnos esta obra que es considerada como quizás la que expresa mejor su pensamiento. La idea fundamental de Kelsen, la idea de la pureza, quizás se expresa bien en su idea de lo que es la ciencia jurídica para él. Para él el conocimiento del derecho, el estudio del derecho, debe debe aislarse de dos esferas que pueden llegar a adulterar sus propósitos, sus fines, su metodología, ¿no? La ciencia jurídica trata con normas y por tanto debe desarrollar su labor teniendo en cuenta que las normas no son hechos de los que se encarga la sociología, ni tampoco son valores de justicia, ¿no? Por ejemplo, sino que las normas jurídicas son actos de voluntad que tienen cierta objetividad y, bueno, a su juicio, esto significa que debemos
distinguir muy claramente la ciencia jurídica, cuyo objeto son las normas del derecho, de la justicia o de los ideales de justicia que cada uno pueda tener, y también de la sociología, del estudio de los hechos. Las normas no son hechos, las normas no son verdaderas ni falsas, son justas o injustas, válidas o inválidas, eficaces o ineficaces, pero no son verdaderas ni falsas y por tanto no pueden ser reconducidas a hechos. Esto significa que la ciencia jurídica debe aislarse tanto de los valores que se hallen, los valores que podamos sostener como posibles hipótesis de la justicia, el contenido de la justicia, debe aislarse también de los hechos, no debe confundirse con una sociología. Si nosotros abrimos la primera página de la teoría pura del derecho, Hans Kelsen con su proverbial claridad nos dice en qué consiste la pureza, el ideal de la pureza que él defiende. Y nos dice que la teoría, y cito textualmente, la teoría pura del derecho constituye una teoría sobre el derecho positivo. Se trata de una teoría sobre el derecho positivo en general y no de una teoría sobre un ordenamiento, un orden jurídico específico. Es una doctrina general sobre el derecho y no la interpretación de normas jurídicas particulares, nacionales o internacionales. Ofrece, sin embargo, también una teoría de la interpretación. En cuanto a teoría, pretende exclusiva y únicamente distinguir su objeto. Intenta dar respuesta a la pregunta de qué sea el derecho y cómo sea, pero no en cambio a la pregunta de cómo el derecho deba ser o deba ser hecho. Es ciencia jurídica, no, en cambio, política jurídica. Al caracterizarse como una doctrina pura, con respecto del derecho, lo hace porque quiere obtener solamente un conocimiento orientado hacia el derecho y porque desearía excluir de ese conocimiento lo que no pertenece al objeto precisamente determinado como jurídico. Vale decir, quiere liberar a la ciencia jurídica de todos los elementos que le son extraños. Y fin de la cita, todo esto lo dice Kelsen porque él piensa que no debe confundirse, como ha hecho a veces la jurisprudencia tradicional, la ciencia del derecho con otras disciplinas que le son ajenas. Por un lado, la política del derecho, que confunde la ciencia jurídica, confunde las normas con los valores, y por otro lado, la ciencia jurídica que se ha confundido con la psicología y la sociología, ¿no? Él pretende, por tanto, siguiendo el espíritu de su época, recordemos cómo era Viena en los años 20, cuando surge el Círculo de Viena, la filosofía analítica, el positivismo lógico, ¿no? Para él la pureza consiste en un ideal terapéutico, de depuración del derecho de aquellos elementos que puedan adulterarla. Deben desaparecer de ella todo aquello que sean valores propios de la ética, de la teoría política o de los hechos que deben ser estudiados más bien por la psicología y la sociología. Existe, por tanto, en el pensamiento de Kelsen un divisionismo, una dicotomía fundamental a la que es muy importante atender para comprender su pensamiento. Y es la distinción muy acusada en cualquier positivista, y Kelsen lo es paradigmáticamente, entre las esferas del ser y del deber. Aquí lo pongo en su lengua alemana natal, Sein y Sollen, ¿no? Entre el ser y el deber. Una cosa es como sea el mundo, como sean los hechos, y otra cómo debieran ser o cómo queramos que sean, aplicando ciertas normas, ¿no? Se tratan de dos mundos incomunicados y que no deben ser confundidos. Tampoco debe ser confundida por eso el derecho tal y como es del derecho como debiera ser. La ciencia jurídica debe describir cómo es el derecho y no debe prescribir cómo debiera ser, según
algún tipo de moralidad. De ahí que esta distinción entre ser y deber ser dé lugar a una concepción exquisitamente positivista que separa conceptualmente derecho y moral. Y así es como nos dice Kelsen, que si se admite que el derecho por su naturaleza es moral, entonces carece de sentido exigir, presuponiendo un moral valor absoluto, que el derecho deba ser moral. La exigencia semejante solo tiene sentido, y solo entonces la moral, así presupuesta, configura un patrón axiológico para el derecho, si se acepta la posibilidad de un derecho inmoral, moralmente malo, si la definición del derecho, por lo tanto, no incorpora el elemento de un contenido moral. Si una teoría del derecho positivo sustenta la exigencia de distinguir en general el derecho de la moral y en especial el derecho de la justicia, de suerte de no entremezclarlos, se dirige así contra la opinión tradicional mantenida como cosa de suyo por la mayoría de los juristas, según la cual sólo habría una única moral válida, lo que implica una única moral absoluta y por ende una justicia absoluta. Lo que nos está diciendo aquí Kelsen es que no debemos confundir derecho y moral, porque de hacerlo así, entre otras cosas, no podríamos presuponer la inmoralidad del derecho y tratar de criticarlo, y además estaríamos presumiendo una moral absolutista. Estaríamos presumiendo que la moral no es relativa y él piensa que sí lo es. Él piensa que los juicios morales, y en este aspecto se encuentra muy próximo a todas las ideas del positivismo lógico sobre un cierto relativismo moral, él piensa que no podemos sostener una única moral objetiva, porque eso nos llevaría a un absolutismo moral. Por tanto, la separación entre derecho y moral no solo es una consecuencia de la pureza metodológica del derecho, de la ciencia del derecho, sino que también presupone una cierta idea sobre la moralidad. Antes decía que para Kelsen existen dos esferas incomunicadas que debemos distinguir de forma muy precisa y muy intensa. Se trata de la esfera del ser y la esfera del deber, la esfera del Sein y del Sollen, o del Is y el Ot, por decirlo en inglés, ¿no? Cada una de estas esferas se refiere a un mundo distinto. El mundo del ser es el mundo de los hechos, es el mundo que nos rodea natural, es el mundo de lo que sucede, de lo que acontece en el mundo y que se caracteriza porque puede ser descrito y a su vez, una vez que lo describimos, los juicios descriptivos pueden ser verdaderos o falsos, dependiendo de que sean o no conformes con esa realidad que tratamos de describir. En este mundo del ser rige un principio fundamental, que es el de la causalidad. En el mundo en que vivimos, todo lo que acontece puede expresarse y explicarse en términos de causas y efectos. Por eso, los enunciados que empleamos normalmente para describir el mundo acaban refiriendo ciertas regularidades de hechos que llamamos de forma quizás impropia leyes de la naturaleza y que suelen ser formuladas típicamente con una estructura condicional del estilo si A, entonces es B. Por ejemplo, si nosotros elevamos la temperatura del agua en condiciones normales a 100 grados, entonces es el caso que el agua comienza a entrar en ebullición. Así es el mundo del ser, así es el mundo de los hechos. Sin embargo, las cosas son totalmente distintas al otro lado de esta gran separación, marcada por lo que a veces se suele denominar la ley de Hume, y según la cual debemos distinguir claramente el mundo del ser del mundo del deber y no debemos derivar juicios prescriptivos de juicios descriptivos ni a la inversa. El mundo del ser, como hemos visto, es el mundo de los hechos que podemos describir. El mundo del Sollen es el mundo de las normas que prescriben actos y estados de cosas, calificándolos deónticamente
como permitidos, prohibidos u obligatorios. Es el mundo del deber, es el mundo de las normas, es el mundo de los valores. En este mundo ya no describimos cómo es el mundo, sino que prescribimos cómo debería ser. Y eso lo hacemos mediante normas y también lo evaluamos mediante valores. Mientras que en el mundo del ser rigen típicamente enunciados del estilo si A entonces B, en un mundo, como hemos visto, regido por el principio de causalidad, en el mundo del solen, del deber, ya no rige el principio de causalidad, sino que rige el principio de imputación. El mundo de las normas y de los valores se caracterizan porque imputan cierta responsabilidad al autor de esas normas. Las normas ya no tienen una estructura descriptiva de relaciones o de regularidades fácticas como si A entonces es B, sino que la forma típica de los enunciados prescriptivos es si A entonces debe ser B. Por ejemplo, si un individuo roba, entonces debe ser sancionado con tal pena. En estos casos, como vemos, ya no estamos empleando un lenguaje descriptivo, sino que estamos empleando un lenguaje prescriptivo. Ya no nos encontramos en el reino de la causalidad, sino que nos encontramos en el reino de la imputación. Kelsen, en su teoría pura del derecho, hace algunas consideraciones muy interesantes acerca de cuáles son los orígenes de la confusión que ha habido entre los principios de causalidad e imputación. Tal confusión para él es propia de la teoría justnaturalista, porque para la teoría justnaturalista el mundo del ser y el mundo del deber, la idea de cómo es el derecho y cómo debería ser, no se encuentra distinguida, ¿no? Y bueno, ello tiene un origen histórico a juicio de Kelsen, ¿no? Y en esta página nos habla Kelsen de cuál es el origen de esta confusión. Y nos dice así, y leo: es más que probable que la ley de la causalidad provenga de la norma de imputación. Es el resultado de una transformación del principio de imputación cuya norma retributiva enlaza la conducta ilícita con la pena y la conducta lícita con la recompensa. Este proceso de transformación se inició con la filosofía natural de los antiguos griegos. Es sumamente característico que la palabra griega que designa la causa, aitía, significaba originariamente tanto como culpa. La causa es culpable del efecto, es responsable del efecto. El efecto es imputado o atribuido a la causa como la pena al delito. Una de las primeras formulaciones de la ley de causalidad figura en el famoso fragmento de Heráclito. Si el sol no se mantiene en su camino prescrito, las erinias, auxiliares de la justicia, lo corregirán. Aquí aparece todavía la ley natural como una ley jurídica, que el sol no se separe de su curso, puesto que si lo hace, los órganos del derecho intervendrán contra él. El paso decisivo en esta transición de una interpretación normativa a una interpretación causal de la naturaleza del principio de imputación al principio de causalidad reside en que el hombre adquiere conciencia de que las relaciones entre las cosas, a diferencia de las relaciones entre los hombres, son independientes de una voluntad humana o sobrehumana, o lo que es equivalente, de que no están determinadas por normas. El comportamiento de las cosas no está prescrito o autorizado por autoridad alguna. La purificación completa del principio de causalidad de todos los elementos de un pensamiento animista y por ende personalista, y la determinación de la causalidad con un principio diferente del de la imputación, solo pudo producirse gradualmente. Fin
de la cita. Hay dos partes de la teoría de Kelsen en que se puede dividir su pensamiento. Por un lado, él desarrolla una teoría de la norma y por otro, una teoría del sistema. La teoría de la norma parte en Kelsen de una concepción fuertemente imperativista de las normas jurídicas. Él piensa que toda norma, para ser jurídica, debe estar enlazada con una sanción. Desde este punto de vista, para Kelsen, la coactividad es una propiedad esencial de toda norma jurídica y, por tanto, para que una norma jurídica lo sea, debe ser coactiva, debe contener una amenaza de sanción. Sin embargo, la realidad es que si nosotros examinamos los preceptos de nuestros ordenamientos jurídicos, muchos de sus preceptos carecen totalmente de una sanción. No solo carecen de sanción, en muchos casos ni siquiera son normas que nos indiquen qué está permitido, qué sea obligatorio o qué prohibido. Por ejemplo, imaginémonos que en un estado imaginario, llamémosle Lilliput, como en la novela famosa de Jonathan Swift. Imaginémonos que su artículo 1 de su Constitución dijera que la bandera del Lilliput tiene dos franjas iguales en anchura y que son respectivamente verde y azul. Bueno, ¿esto es una norma? No, no es una norma, es una mera definición de lo que es una bandera de Lilliput. Si alguien nos muestra una tela, que tiene dos franjas iguales en anchura y con esos colores, diremos que es una bandera de Lilliput. Y si nos muestra un trapo que no contiene esos dos colores y en esas proporciones, diremos esto no es una bandera de Lilliput. Por tanto, esto no es una norma. No obliga, prohíbe ni permite ninguna acción ni estado de cosas, ¿no? Podría ser que encontráramos una norma conexa. Imaginémonos que el artículo 2 de esa Constitución dijera la bandera de Lilliput ondeará en todas las casas el Día Nacional de Lilliput. En este caso sí tenemos ya una norma. En realidad el artículo 2 puede reformularse normativamente como la bandera de Lilliput deberá ondear. Es decir, todos los liliputienses deberán hacer ondear su bandera en sus casas el Día Nacional. En este caso ya tenemos una norma, pero tampoco tenemos sanción. Sería una norma según que es, en principio no podríamos llamarlo norma jurídica. Pero imaginémonos que hay una tercera norma en conexión con las previas. Un artículo tercero que dijera: quien no colgare o quien no izare la bandera de Lilliput el Día Nacional de la República de Lilliput recibirá 100 azotes. Aquí se contiene una sanción, además muy severa. Bueno, a juicio de Kelsen, la forma de mantener su concepto de norma como esencialmente coactiva figuraría en este tercer precepto, de forma que en realidad a la objeción de que los artículos 1 y 2 no contienen sanciones, responderíamos que en realidad eso es así porque no son genuinas normas en efecto, sino que son fragmentos de la auténtica norma que gira en torno al artículo 3 de esa Constitución. Esta es una concepción que ha sido muy criticada porque este imperativismo, este coactivismo de Kelsen, pues es quizás muy artificioso a la hora de estudiar el derecho. No todas las normas pueden ser reducidas a imperativos, no todas pueden ser reducidas a mandatos respaldados por sanciones, ¿no? Por tanto, esta teoría de la norma quizás no sea muy persuasiva. Quizás más lo sea su concepción del sistema jurídico. Para Kelsen, el sistema jurídico puede ser reconstruido como un
una estructura en gradas. En español ya es habitual decir que puede ser reconstruida como una pirámide. Esta estructura en gradas, esta Stufenbau en la expresión alemana, recoge todo el conjunto de normas válidas de un sistema y se caracterizan porque se hallan estructuradas jerárquicamente. Las normas de mayor jerarquía se encuentran en la parte superior de nuestra pirámide y las de menor jerarquía en la inferior. Las normas de más alta jerarquía son menos frecuentes, menos numerosas, claro está, que las normas que se desarrollan a partir de ella, ¿no? Las normas de la parte superior suelen ser más abstractas y generales, las de la parte inferior más concretas y particulares. Las normas de la parte superior son normas de más creación y menos aplicación. Las normas de la parte inferior son normas de menos creación y más aplicación. Hasta el punto de que, ya fuera de esta pirámide, la aplicación del derecho por parte de los jueces, aquí en la base tenemos un juez, pues esa actividad jurisdiccional en principio es pura aplicación del derecho y nula creación del derecho, como en principio así debiera ser. En esta pirámide que él señala, que he dibujado, nos encontramos con un sistema de fuentes un poco simplificado, ¿no? En la parte superior nos encontramos en efecto con una constitución de la que van a partir algunas otras normas. A partir de la Constitución nacen otras normas que están contempladas en su propio articulado y que dan lugar a nuestro sistema de fuentes, ¿no? Por ejemplo, por debajo de la Constitución se encuentra, por ejemplo, la ley orgánica, regulada, por ejemplo, en nuestro artículo 81 de la Constitución. Por debajo de la ley orgánica habría otras leyes, la ley ordinaria, las leyes con fuerza de ley, etc. En general, estarían las leyes en un sentido muy amplio entendidas no solo como leyes formales emanadas del Parlamento, sino también como leyes en sentido material, normas escritas, generales y abstractas, que pueden tener muy distintas manifestaciones y que incluyen también, por ejemplo, las normas que emanan no del Parlamento, no del poder legislativo, sino del poder judicial, perdón, del poder ejecutivo, es decir, las normas que provienen del gobierno y la administración, me refiero a los reglamentos. Como sabemos por el artículo 1 del Código Civil, bueno, pues en las fuentes generales del derecho no son solo la ley en este sentido general que engloba también a la Constitución, sino también las costumbres y los principios generales del derecho. Tanto la jurisprudencia emanada de los tribunales como la dogmática jurídica, la doctrina jurídica, constituyen fuentes complementarias que en realidad se encontrarían fuera. Lo importante en el sistema jurídico kelseniano es que debe ser contemplado como una cadena de validez. Las normas superiores confieren validez a las inferiores, también, por cierto, obligatoriedad. Y este proceso de creación de normas desde las superiores hacia las inferiores se orienta según dos principios. Los dos principios son denominados por Kelsen principio estático y principio dinámico. Según el primero, según el principio estático, las normas de un orden, es decir, las normas de un orden se derivan de otras por su contenido, en tanto su contenido puede ser referido a una norma bajo cuyo contenido, el contenido de las normas que constituyen el orden resulte ser subsumido como lo particular bajo lo universal. Es decir, según el principio estático, las normas se derivan de otras
por medio de un razonamiento lógico. Por ejemplo, siguiendo un ejemplo del propio Kelsen en este mismo texto. De la norma se debe amar al prójimo, pueden derivarse las normas no se debe ocasionar mal al prójimo, y en especial no se debe matar, no se le debe dañar físico o moralmente, auxiliándolo en caso de necesidad, ¿no? Es decir, de una misma norma, del contenido de una norma, emana o podemos formular, podemos extraer, deducir lógico-deductivamente otros contenidos que se hayan encerrados en ella, ¿de acuerdo? El principio estático, por tanto, equivale a un principio de deducibilidad de las normas inferiores a partir de normas superiores, de forma que las normas inferiores se hayan contenidas ya in nuce en las normas superiores. Junto al principio estático se encuentra el otro gran principio. Si el principio estático hace referencia a la deducibilidad de unas normas a partir de otras, el principio dinámico se estructura de una forma muy distinta. El principio dinámico consiste en aquel que rige la incorporación de nuevas normas al sistema mediante la habilitación de ciertos agentes, de ciertas autoridades, para crear nuevas normas jurídicas. Veamos cómo lo dice el propio Kelsen. El tipo dinámico, estoy leyéndolo a él, en su teoría pura, se caracteriza porque la norma fundante que presupone no contiene otra cosa que el establecimiento de un hecho productor de normas, el facultamiento de una autoridad normativa o normadora, o lo que significa lo mismo, contiene una regla que determina cómo deben producirse las normas generales e individuales del orden sustentado en esa norma fundante básica. Luego veremos qué es una norma fundante básica, apunto ahora yo. Un ejemplo servirá para aclararlo. Un padre ordena a su hijo ir a la escuela. A la pregunta del hijo ¿por qué debe ir a la escuela?, la respuesta podría ser porque el padre lo ha mandado y el hijo debe obedecer las órdenes del padre. Si el niño continuara preguntando por qué de obedecer las órdenes del padre, la respuesta podría ser porque Dios ha ordenado obedecer a los padres y se debe obedecer lo que Dios manda. Y así sucesivamente. Aquí lo interesante es que la producción normativa no está basada en la conformidad de las normas al contenido de otras normas. Lo que existe es una norma que autoriza a un agente, a una autoridad, a crear nuevas normas. Y eso es lo que constituye el principio dinámico. Por ejemplo, si la Constitución española afirma que las normas, que las leyes orgánicas serán creadas por el Parlamento, entonces el Parlamento es esa agencia, ese agente, esa autoridad a la que se le ha conferido la capacidad, la competencia para crear nuevas normas que se incorporarán al sistema, nuevas leyes orgánicas, por ejemplo, y así lo podrá hacer. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento último de este sistema? Nosotros, en esta estructura en gradas, que es esta pirámide, esta Stufenbau kelseniana, podemos ir preguntándonos por la validez de cada norma, apoyándonos en la validez de la norma superior, de la que obtenga validez merced al principio estático o bien al dinámico. Siempre podemos encontrar, por tanto, la validez de una norma puede ser fundada en la validez de otra norma. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos encontramos con la última norma del sistema y preguntamos por qué es válida? ¿Por qué es válida, por ejemplo, la Constitución española de 1978? ¿Dónde reside el fundamento de su validez? Para responder a esta cuestión, Hans Kelsen da lugar a un concepto que es el de norma fundamental o Grundnorm. La Grundnorm, que puede ser traducida como norma fundamental o norma básica, es el criterio último de validez del sistema normativo. Y esta es una consecuencia de una distinción clara entre el mundo del ser, de la causalidad y el mundo de la imputación.
Kelsen nos dice que, como se indicó, la norma que representa el fundamento de validez de otra norma es, en su respecto, una norma superior, pero la búsqueda del fundamento de validez de una norma no puede proseguir hasta el infinito. No podemos ir preguntándonos por la validez continuamente. Sí podemos hacerlo en la búsqueda por la causa de un efecto. Podríamos preguntarnos hasta el infinito el por qué, cuál es la causa de un efecto, pero no podemos hacerlo en el ámbito de las normas, porque si no, suspenderíamos además toda posible actividad. Nos pasaríamos la vida preguntándonos por la validez sin poder saber si una norma nos está obligando o no, ¿no? Así que debe existir un punto en el que se rompe la pregunta, ¿no? Y por la validez. Y ese punto en el que se quiebra, ese punto en el que, por tanto, se cierra la cadena de validez es lo que denomina Kelsen la norma fundamental. La norma fundamental que no debe ser confundida con la Constitución jurídico-positiva como la Constitución Española de 1978, aunque a veces hablemos de ella como la ley fundamental de nuestro ordenamiento, es impropio hablar de la Constitución Española del 78 como la norma fundamental en sentido kelseniano. No es la Constitución Española de 1978 la norma fundamental en sentido kelseniano. La norma fundamental en sentido kelseniano, como vamos a ver, no es una norma puesta, sino presupuesta. Cuando leemos a Hans Kelsen, nos damos cuenta de que la norma básica no es una norma puesta por el legislador ni por los seres humanos, vamos a decirlo así. Es una norma puesta, es una norma presupuesta. Puesto que la norma fundante básica no es una norma querida, ni tampoco una norma querida por la ciencia jurídica, sino solo una norma pensada. Es una norma presupuesta, es una norma pensada. Esto resulta extremadamente misterioso en principio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, con su teoría de la norma fundante básica, la teoría pura no inaugura en absoluto un nuevo método de conocimiento jurídico, solo hace consciente lo que todos los juristas por lo común inconscientemente hacen. La doctrina de la norma fundante básica solo resultado de un análisis del proceso que un conocimiento positivista del derecho siempre ha utilizado. Es decir, que él se nos está diciendo que esta norma fundamental, esta norma básica, esta Grundnorm, es en realidad un presupuesto que todos los juristas están sosteniendo para poder conocer el derecho. Es una condición de posibilidad de conocimiento del derecho. En este sentido, la norma fundamental es un presupuesto lógico trascendental. ¿Qué significa entonces que es un presupuesto trascendental? Afirmamos que es un presupuesto trascendental porque la norma básica es una condición de posibilidad de las normas jurídicas, del conocimiento del derecho. Si nosotros no tuviéramos esta norma fundamental, no la presupusiéramos, entonces no sería posible el conocimiento del derecho. Todo el método trascendental consiste en los análisis de la posibilidad de existencia de las cosas. Pongamos un ejemplo un poco alejado de lo que estamos viendo. Sería posible decir, por ejemplo, que la libertad es un presupuesto lógico trascendental del derecho penal. Bueno, a mí me parece que sería una forma bastante adecuada de decirlo. ¿Por qué? Porque si nosotros prescindimos de la aceptación de que los seres humanos somos libres, entonces no podemos aceptar la idea de derecho penal. ¿Cómo vamos a castigar a alguien por algo de lo que no es responsable, por algo que no ha elegido, por algo que no supone un ejercicio de su libre albedrío? Análogamente, la norma fundamental es un presupuesto lógico trascendental en el sentido de que es una condición de posibilidad del conocimiento y de la existencia del derecho. Si no existe esa norma fundamental, se nos cae totalmente el edificio de la Stufenbau, se nos cae la estructura jurídica en su conjunto. Por tanto, la norma fundamental no es una norma puesta,
es una norma presupuesta y que siempre han presupuesto los juristas a la hora de aproximarse a el derecho. Por eso nos dice Kelsen que él no se inventa nada, él simplemente lo único que hace es hacer explícito lo que los juristas siempre han hecho, presuponer que existe una norma fundamental sobre la cual basa su validez todo el ordenamiento jurídico. Por supuesto, este planteamiento tan metafísico, tan idealista, en principio no pudo escapar a las críticas de algunos autores. Es famosa la crítica del gran filósofo escandinavo Alf Ross, que tildó de quasi naturalista la concepción que Hans Kelsen tenía de la norma fundamental. Para él, la concepción de la existencia, la fundamentación última del derecho en un presupuesto trascendental, metafísico, constituía una inaceptable concesión al pensamiento justnaturalista, y de ahí que lo criticara como quasi justnaturalista, lo cual es la crítica quizás más dura que se le puede hacer al máximo representante del positivismo jurídico del siglo XX, que es Hans Kelsen. Esta concepción del derecho habría además, según algunos, una cierta idealización, ¿no? Una cierta idealización que se percibe en algunos planteamientos del propio Kelsen. Aquí vamos a ver solo uno de ellos, un aspecto, pero en realidad la idealización del derecho por parte de Kelsen se manifiesta en su resistencia a aceptar algunos defectos que el derecho presenta habitualmente, como es, las lagunas que suponen la falta de plena completitud del derecho y la existencia de antinomias en el derecho que supone que, existen contradicciones dentro de un sistema que, por tanto, puede ser incoherente. A juicio de Kelsen, el derecho no tiene lagunas ni propiamente contradicciones. Vamos a centrarnos en la primera cuestión. A juicio de Kelsen, el derecho no tiene lagunas porque rige como un principio lógico y necesario el llamado principio de prohibición. Según el principio de prohibición, cuando una acción no está prohibida, entonces está permitida. Podría enunciarse el principio de prohibición de la siguiente manera: todo lo que no está prohibido está permitido. O incluso, de una forma quizás incluso más sencilla, todo está prohibido o permitido. Si nosotros aceptamos que el principio de prohibición rige en el derecho de forma necesaria, entonces debemos admitir que no existen lagunas en el derecho, porque cualquier laguna sería meramente aparente. Si la acción que no se contempla por parte del derecho está prohibida de forma explícita, entonces ya está calificada deónticamente. Y en cualquier otro caso, entonces estaría permitida, ¿no? De tal manera que no habría lugar para tales lagunas y el derecho se manifestaría como completo y pleno, ¿no? Por supuesto, este planteamiento ha sido fuertemente criticado. Quizás una de las críticas más agudas y claras y contundentes al principio de prohibición haya sido establecido por los profesores argentinos Achurrón y Puligin en su teoría, en su introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, Normative Systems, donde ellos afirman que en realidad el principio de prohibición no es lógicamente necesario. Recapitulemos quizás para terminar esta lección. Hemos visto
que el planteamiento metodológico de Kelsen se basa fundamentalmente en un ideal, el ideal de la pureza, que quiere mantener incontaminado el concepto de deber, el de las normas, frente a los valores y frente a los hechos. De tal manera que la ciencia jurídica no debe ser confundida ni con el mundo de los valores de la política del derecho. La ciencia jurídica no prescribe como la política del derecho, sino que describe su objeto, y tampoco debe ser confundida con una sociología que reduzca las normas jurídicas a hechos, precisamente porque las normas jurídicas no son hechos, no pertenecen al mundo del ser, sino que son parte del mundo del deber. No se mueve en el reino de la causalidad, sino el de la imputación. No responden al esquema si A entonces B, sino al esquema si A entonces debe ser B. Ese es el mundo de las normas. Por otra parte, hemos visto que su teoría puede ser distinguida en dos grandes ámbitos. Por un lado, la teoría de la norma y por otro, la teoría del sistema. La teoría de la norma sostiene que las normas son actos de voluntad que adquieren objetividad, pero que además deben ser siempre ese sentido objetivo de un acto de voluntad debe ser siempre acompañado de una coacción, de una sanción. No hay normas jurídicas sin sanciones. Esto conllevaba a Kelsen, dado que hay normas, hay enunciados jurídicos que no son normativos y hay enunciados jurídicos normativos que no tienen sanciones, a la idea de que cuando nos encontramos con tales enunciados sin sanciones, estamos ante fragmentos de normas que en realidad pueden ser englobados bajo una genuina norma completa en la que siempre debe haber, como decía, una sanción. La teoría del sistema, por su parte, en Kelsen, concibe el orden jurídico como una estructura en gradas en la cual la validez y la obligatoriedad de las normas inferiores deriva de normas superiores regidas por dos principios: el principio estático de deducibilidad de contenidos y el principio dinámico, que consiste en la atribución de competencia a una autoridad para introducir nuevos contenidos normativos en ese sistema. Vimos que el último fundamento de validez de las normas jurídicas en Kelsen es una norma fundamental que constituye un presupuesto lógico trascendental de todo ordenamiento jurídico y sobre el cual basa su validez el resto del sistema. Hemos visto que el planteamiento de Kelsen ha sido criticado por su carácter idealista, metafísico, y también por no haber prestado suficiente atención a los defectos que pueda tener los sistemas normativos, especialmente en lo que se refiere a su falta de completitud, es decir, a la existencia de lagunas, y en su falta de coherencia, es decir, a la existencia de antinomias. Aquí les dejo un posible esquema de estudio con mi agradecimiento por su atención. Nos veremos, si así lo quieren, en mis próximas lecciones, quizás en este mismo canal de YouTube. Muchas gracias y hasta pronto.